El presidente López Obrador, en la noche de ayer viernes, lanzó un comunicado en donde dice, pues ¿saben qué? Siempre sí se rompen las relaciones diplomáticas de México y Ecuador. Todos estábamos sorprendidos. Bueno, pues ¿qué pasó? No tardaron ni 20 minutos en salir ya todos los videos de lo que realmente estaba sucediendo en Ecuador, cuando elementos de la policía llegaron a la Embajada de México en dicho país, capturaron al expresidente de Ecuador, se lo llevaron a la fuerza. Bueno, hay unos videos terribles, pero por si usted no lo había visto, pues este es el video del presidente López Obrador, el comunicado que lanzó a través de las redes sociales, en donde él da a conocer pues justamente la postura del gobierno mexicano. Dice, me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente, perdón, es el vicepresidente, bueno, ex de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, procedan de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y bueno, pues justamente, pues aquí están los primeros videos que están circulando a través de las redes sociales. De verdad parecía de película cuando estos policías, vean cómo llegan, detienen al ex vicepresidente y al parecer le dieron la golpiza de su vida, porque hay otro video en las redes sociales en donde sale que llevan al ex vicepresidente de Ecuador para subirlo a un avión, pero ya ni siquiera podía caminar. Lo vamos a ver más adelante, así que quédense pendientes. Son imágenes, bueno, ¿qué les puedo decir? El presidente López Obrador ya le había ofrecido asilo político al ex vicepresidente de Ecuador. Aparentemente iba a ser trasladado a México con este asilo político y el gobierno de Ecuador quería que ya lo entregaran. Le habían dicho a López Obrador que fue en parte por el conflicto que empezó todo esto, porque el gobierno ecuatoriano quería que López Obrador o que el gobierno de México le entregara al ex vicepresidente. De verdad estuvo de película este operativo que se llevó a cabo, como el presidente López Obrador, pues muy molesto, dijo, ellos no tenían derecho de meterse así a la embajada mexicana ahí en Ecuador. Y bueno, pues incluso aquí dice, fueron prácticamente sus actos como de unos delincuentes. Dice, como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, pues dio esta entrevista. Vamos a escuchar. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo, no, que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando.
estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Cancel. Pues aquí vemos incluso cómo está emocionalmente, pues, aterrorizado por todo lo que sucedió, un conjunto de emociones que vivió en ese momento tan terrible. Pero ojo, si ustedes escucharon al inicio de estas declaraciones, dijo, podrían desvivirlo, podrían quitarle la vida. Y les digo, en este video que les voy a mostrar a continuación, es muy preocupante lo que se vio, porque al momento de que lo querían trasladar o subir a un avión, de verdad, el ex vicepresidente de Ecuador no podía ni siquiera caminar. A ese grado iba gravísimo y la gente pues estaba documentando absolutamente todo esto que sucedió. Es más, déjenme le digo, hasta Milei, el presidente de Argentina, que también trae pleito con López Obrador, condenó el actuar del gobierno ecuatoriano. O sea, realmente muchísimos países de Latinoamérica están rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador y respaldando al presidente. Y bueno, pues incluso aquí dice, adiós a la bandera del gobierno criminal facho de Ecuador. Así es como quitan la bandera de los fachos criminales en la embajada de la Ciudad de México. Dice, hasta luego y nunca, nunca más regresen. Fue horrible todo lo que sucedió. Pero mire, vamos a ver este video del que les estoy comentando. Vean. No puede caminar. No puede caminar. Gaby, ¿qué está subiendo? Dejamos evidenciado que no puede caminar. Es lo que le hace con él. No puede subirse. Esto es verdad, esto es despiadado. No podía caminar, me rompieron sus pies. ¡Eres valiente, Jorge Glass! ¡Ya vamos, Jorge! Bueno, fuertísimas estas imágenes, incluso algo de lo que se alcanza a escuchar de las mujeres que grabaron es que aparentemente hasta le rompieron una pierna de la aparente golpiza que le dieron al ex vicepresidente de Ecuador. Híjole, de verdad, qué podrido está el mundo, el poder, el abuso, todo. Qué lamentable esto que se está viviendo. Les digo, esto creo que nos ha llegado a muchísimos de nosotros. Y bueno, pues por supuesto que las manifestaciones ciudadanas están ya por todos lados. Dice, Noboa fascista, te queremos en la lista. Un grupo de personas llegó a la Embajada de Ecuador en México para protestar contra las acciones implementadas por el gobierno de Daniel Noboa en la Embajada de México allá en Quito, Ecuador. Están muy molestos. Dice también aquí, nos vamos del otro lado allá a Ecuador. Dice, manifestantes ecuatorianos protestan en contra del gobierno facho criminal afuera de la Embajada de México en Ecuador. Dice, bien por el pueblo. Bueno, mostrándole el apoyo a Jorge Glass, que incluso decían, es que no hay motivos de verdad para que se lo lleven. Pueden desvivirlo. Fue gravísimo. ¡Más alto! ¡Más fuerte! ¡Gobierno dictador! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gobierno dictador! ¡Más alto! ¡Más fuerte! ¡Gobierno dictador! ¡Más alto! ¡Más fuerte! ¡Gobierno dictador!
pues ahí están muchas manifestaciones, incluso hasta el presidente López Obrador mandó un comunicado donde también pues pide ya ni siquiera se manifiesten, ya no hagan absolutamente nada, pero imagínense, también dice el gobierno de Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. Esas son las razones, están muy molestos, así se están uniendo estos países de Latinoamérica, les digo, al grado de que también Milei, el presidente de Argentina, se suma al respaldo para AMLO tras el conflicto en Ecuador. Esas fueron justamente las declaraciones y bueno, pues dice Javier Milei sorprendió al respaldar al mandatario mexicano Andrés Manuel tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Y bueno, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina dijo que a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador, dice, hizo el llamado a la plena observancia de la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 y las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y bueno, pues esto es totalmente pues condenado, ¿no? Por muchos gobiernos, incluso ya el presidente López Obrador agradece esta solidaridad tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Dice, durante el día han habido muchas muestras de apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay muchísima crisis, incluso ya la Secretaría de Gobierno pide no manifestarse frente a la Embajada de Ecuador en México. Ya dijeron, pues vamos a dejar esto por la paz. Sin embargo, sé que las autoridades correspondientes están haciendo los suyos. Por supuesto, también gobernadores emanados a la 4T respaldaron a AMLO por suspender estas relaciones diplomáticas con Ecuador, sin dejar atrás a la oposición en México, quienes también, dice, dejan de lado la contienda y se suman para respaldar a AMLO por el conflicto con Ecuador. Aquí estamos viendo que tanto Claudia, Xóchitl y, bueno, pues incluso Álvarez Maínez están respaldando. Líderes del mundo, dice, dan su respaldo al presidente López Obrador. Esto se hizo bastante en grande. Por ejemplo, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó en redes sociales que se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador, que es lo que justamente estaban hablando los de Argentina. Dice aquí también dice el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se dirigió al pueblo ecuatoriano y dijo, lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un estado de derecho, sino un estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras. Están muy molestos y bueno, pues con justa razón. También dice la República Bolivariana de Venezuela expresa su más contundente rechazo ante los hechos perpetrados la noche del 5 de abril del 24 en la sede de la misión diplomática de Estados Unidos mexicanos por parte de los órganos de seguridad del gobierno de Ecuador. Esto les digo, Evo Morales incluso también dice, es muy grave lo que el gobierno de Ecuador hizo violando la soberanía territorial de México. Dice aquí Gustavo Petro, se ha roto la convención de Viena. Y bueno, pues ahí está, pero por otro lado me encontré un hilo en donde fíjense que se habla de esta crisis de México y Ecuador. Dice, las claves de la crisis de estos países. Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador establecidas desde 1838 enfrentan una crisis sin precedentes. Dice, la noche del viernes, fuerzas policiales de Ecuador asaltaron la Embajada de México en Quito. Objetivo, capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Dice, no era un inocente, había sido ya sentenciado a 6 años por asociación ilícita por el caso de Odebrecht y 8 años en el caso de sobornos.
Dice, el asalto se precipitó tras el anuncio de Ecuador de negar el salvoconducto necesario para que Glass, asilado desde diciembre, dejara el país. Ecuador argumentó que Glass, condenado por corrupción, debe enfrentar la justicia ordinaria, acusando a la embajada mexicana de abusar de sus privilegios. Después dice, durante el incidente, el encargado de negocios mexicano en Ecuador, Roberto Canseco, estaba presente. El jefe de Cancillería describió el asalto como un acto sin precedentes que puso en riesgo vidas, incluyendo la de Glass, que bueno, pues son las declaraciones que ya habíamos visto. Dice, este incidente escaló una tensión ya creciente, especialmente después de que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, ordenando su salida del país, que es lo que sucedió el día de ayer antes de toda esta tragedia. Dice, la razón, porque el presidente López Obrador habló en su conferencia de cómo cambió el escenario electoral tras también el brutal suceso con un ex candidato presidencial de Ecuador, con Villavicencio, cuando le quitaron la vida hace algunos meses. Dice, con este hecho dice que hubo una caída de apoyo popular a Luisa González, otra candidata, y un aumento para Novoa. Ecuador calificó estas declaraciones de injerencia y falta de respeto. Se mega indignaron y por eso consideraron persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Dice, la crisis se había cocido a fuego lento desde diciembre, cuando Glass buscó refugio en la embajada mexicana alegando persecución política. Ecuador había solicitado en marzo acceso a la embajada para detener a Glass, petición denegada por México. Ante la decisión de México de otorgar asilo a Glass, Ecuador intensificó la vigilancia de la embajada mexicana. Por su parte, exigió a Ecuador respetar la decisión de asilo y cesar el hostigamiento, que dejaran de estar ahí detrás. Pero bueno, con la invasión a la embajada, México respondió rompiendo relaciones diplomáticas, calificando el acto como una violación de derecho internacional. Dice, este conflicto destaca la delicada balanza entre la soberanía nacional y el derecho internacional sobre el asilo. Dice, por un lado, tenemos al gobierno de México interviniendo asuntos internos de Ecuador y por el otro una grave violación al derecho internacional al invadir nuestra embajada, que luego, por ejemplo, aquí hay varios comentarios acerca de todo esto. Dice aquí ambas naciones estuvieron mal y ahora queda atenerse a las consecuencias de sus actos. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto, pues de todo esto que sucedió? Díganme aquí en los comentarios.